Si tus mejores años apenas estuvieran comenzando, ¿crees que será muy tarde para empezar después de los 40? Hola, qué gusto me da que hoy estés aquí conmigo. Como siempre, te invito a que te sirvas un cafecito, a que te pongas cómodo y que te regales este momento. Porque hoy quiero hablarte de una frase que estoy segura todos hemos dicho o escuchado alguna vez. Ya es muy tarde. Muy tarde para estudiar, muy tarde para cambiar de trabajo, muy tarde para poner un negocio, muy tarde para enamorarse, muy tarde para divorciarse, muy tarde para aprender algo nuevo, muy tarde para empezar un podcast, muy tarde para volver a empezar. Y antes de comenzar, quiero contarte algo. A lo largo de este episodio, escucharás algunas historias para nuestro café. Son historias inspiradas en experiencias reales. Los nombres y algunos detalles han sido cambiados para proteger la privacidad de las personas, pero la esencia permanece intacta. Quizá alguna de ellas se parezca a tu historia, o quizá te recuerde un sueño que un día guardaste en un cajón, convencido de que ya era demasiado tarde. Este episodio está dedicado a todas las personas que alguna vez sintieron que el tiempo se les fue, a quienes creen que ya perdieron el tren, a quienes siguen soñando, pero tienen miedo de empezar. Si hoy eres una de esas personas, este café es para ti. Así que sírvete un poquito más, respira profundo y quédate conmigo, porque esta plática es entre tú y yo. Comencemos. ¿Quién decidió que los sueños tienen fecha de caducidad? Hay algo que me llama mucho la atención. Cuando cumplimos 40 años, parece que el mundo empieza a hacer inventario, ¿se han dado cuenta? ¿Cómo que apenas vas a estudiar? ¿A esta edad quieres cambiar de carrera? ¿Vas a empezar un negocio ahorita? ¿Ya para qué? Eso era cuando tenías 20. Y poco a poco esa frase empieza a instalarse en nuestra cabeza hasta que un día dejamos de preguntarnos qué queremos hacer y empezamos a preguntarnos si todavía tenemos permiso para hacerlo. El problema no es la edad, es la historia que nos contamos. Quiero decirte algo que espero nunca olvides. La mayoría de las personas no abandona sus sueños porque sea demasiado tarde. Los abandona porque está convencida de que ya es demasiado tarde. Y esas dos cosas son completamente distintas, porque el problema no siempre está en el calendario. Muchas veces está en la conversación que tenemos con nosotros mismos. Te quiero compartir nuestra primera historia para el café. Una mujer de 52 años decidió entrar a la universidad. Fíjate qué maravilloso a los 52 años. El primer día de clases, vio alrededor. Todos sus compañeros podrían ser sus hijos. Ella sintió vergüenza. Pensó en levantarse e irse. Mientras caminaba hacia la puerta, escuchó una voz dentro de ella que le dijo: si te vas hoy, dentro de 4 años, seguirás teniendo 56. La única diferencia es que no tendrás un título. Entonces se quedó, estudió, hizo amigos, lloró en los exámenes, se desveló y justo 4 años después subió al escenario a recibir su título profesional. Cuando alguien le preguntó por qué había esperado tanto tiempo, ella simplemente respondió algo que nunca olvidó. Porque durante muchos años creí que ya era demasiado tarde. Y añadió, el tiempo iba a pasar de cualquier manera. ¿Cuántas veces has pospuesto tu vida, tus planes, tus metas, tus sueños? ¿Cuántas cosas has dejado de hacer únicamente porque pensaste que ya no tenías la edad correcta? Aprender inglés, tomar clases de baile, hacer ejercicio, escribir un libro, empezar terapia, viajar solo,
cambiar de ciudad, abrir un negocio, crear contenido, aprender a nadar, volver a enamorarte. ¿Cuántas? ¿Quién decidió que existía una edad límite para cualquiera de esas cosas? Porque sinceramente, yo nunca he visto ese reglamento. El tiempo va a pasar de todas formas. Dentro de 5 años vas a tener 5 años más. Eso, créeme, es inevitable. Lo único que todavía puedes decidir es qué versión de ti llegará a ese momento. ¿La que lo intentó? ¿O la que siguió esperando el momento perfecto? Porque el momento perfecto casi nunca llega. Nosotros lo hacemos. No es la edad la que envejece los sueños. Es el miedo a empezar. Y el miedo siempre encuentra una buena excusa para convencernos de esperar un poquito más. ¿Sabes o te acuerdas quién fue la primera persona que te hizo creer que había una edad correcta para cumplir cada uno de tus sueños? Porque muchas veces esa idea ni siquiera nació de nosotros. Nunca permitas que un número decida el tamaño de tus sueños. ¿Quién te convenció de que ya era demasiado tarde? ¿Cuántas veces hemos escuchado, eso ya no es para tu edad? Qué curioso, ¿no? Porque casi nadie nos dice, nunca es tarde para aprender o todavía puedes empezar. La mayoría de las veces escuchamos lo contrario. No, es que ya se te fue el tren. Ya no estás para esas cosas. A estas alturas, mejor quédate como estás. Y poco a poco esas frases dejan de ser la opinión de alguien más y se convierten en nuestra propia opinión. Los sueños, escúchame, los sueños no tienen fecha de vencimiento. Hay algo que merece ser mencionado. Es muy injusto cuando celebramos a un niño porque aprende a caminar. Aplaudimos a un joven cuando entra a la universidad. Felicitamos a alguien cuando consigue su primer empleo. Pero curiosamente, cuando una persona de más de 40 o de 50 o de 60 quiere empezar algo nuevo, en lugar de aplausos, la mayoría de las veces, ¿qué es lo que recibe? Dudas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Todavía no crees que ya pasó tu momento? Y entonces aparece el peor enemigo de cualquier sueño, la vergüenza. El miedo al qué van a decir. Me gustaría saber, si nadie fuera a opinar, ¿qué empezarías mañana? Piénsalo. ¿Estudiarías? ¿Abrirías ese negocio? ¿Aprenderías otro idioma? ¿Te atreverías a hacer ejercicio? ¿Cambiarías de trabajo? ¿Abrirías tu podcast en YouTube? ¿Escribirías ese libro que llevas años imaginando? Muchas veces no es la edad la que nos detiene, es el miedo a que alguien diga, ¿y ahora qué le dio? Quiero que conozcas la historia de José. Él siempre quiso aprender piano. Era un hombre de 61 años y desde niño soñaba con tocar el piano. Pero la vida pasó. Primero el trabajo, después el matrimonio, luego los hijos, las cuentas, las responsabilidades interminables, y ese sueño siempre terminaba en el mismo lugar, algún día. Hasta que un nieto le preguntó, oye abuelo, ¿y por qué nunca aprendiste? Y José le dice, porque pensé que ya era muy viejo. El niño lo vio sorprendido y le dice, pero abuelo, todavía estás aquí. Y esa frase le cambió la vida porque a la semana siguiente se inscribió en las clases y no para convertirse en concertista, no para impresionar a nadie, no para darle gusto a alguien más, solo para cumplirle una promesa al niño que un día él había sido. Compararnos también nos detiene. Nos enfrentamos al problema de que vivimos comparando nuestros tiempos con los tiempos de los demás. Híjole, es que ella ya tiene una empresa, él ya compró una casa, ellos ya viajaron por el mundo y yo apenas voy empezando. Pero olvidamos que cada persona empezó desde un lugar diferente, con oportunidades distintas, con historias distintas, con recursos completamente diferentes. Comparar
tu capítulo 3 con el capítulo 20 de otra persona nunca será una comparación justa. Quizá no llegaste tarde, quizá llegaste cuando por fin tuviste el valor de llegar, porque hay muchas personas que a los 20 tienen tiempo, pero no tienen confianza. A los 30 tienen energía, pero no tienen claridad. Y a los 40 o 50, por fin, saben quiénes son. Y eso también tiene un enorme valor. Porque recuerda, la vida no es una carrera. ¿Quién decidió que todos debíamos cumplir las mismas metas a la misma edad? La vida no es una competencia de velocidad. No va a ganar quien llega primero. Gana quien llega sintiéndose orgulloso del camino que recorrió. Esa es la mayor ganancia. Hay personas que encuentran el amor a los 60, otras descubren su vocación a los 50 y algunas empiezan un negocio a los 45. Y hay quienes escriben su primer libro después de jubilarse. ¿Sabes qué tienen en común todas esas personas? Que un día dejaron de preguntar si era tarde y comenzaron a preguntarse si todavía tenían ganas. Hay que grabarnos que no es llegar tarde, es llegar cuando por fin estás listo para creer en ti. Muchas veces ese momento vale más que haber empezado antes. La ciencia nos dice que aprender, crear y comenzar de nuevo no tiene una fecha de caducidad y cuando entendamos eso, dejaremos de ver la edad como un límite y empezaremos a verla como una ventaja. Nunca compares el momento en el que tú floreces con el momento en el que floreció alguien más, porque cada vida tiene su propio calendario. ¿Sabías que tu cerebro no deja de aprender cuando cumples 40? Ojalá alguien nos hubiera dicho esto antes, ¿verdad? Porque creo que nos habría evitado muchos miedos o muchas inseguridades. Existe una idea muy extendida que dice, después de cierta edad ya no aprendes igual. ¿O han escuchado el que dice que chango viejo no aprende maroma nueva? Y aunque es verdad que nuestro cerebro cambia con los años, hay algo que muchas personas desconocen. El cerebro nunca deja de aprender. El cerebro también sabe empezar de nuevo. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro era como un camino ya construido y que después de cierta edad ya no había nada que hacer. Pero hoy sabemos que no es así. Nuestro cerebro tiene una capacidad llamada plasticidad cerebral. ¿La habías escuchado? Eso significa que puede seguir creando nuevas conexiones, aprender habilidades, adaptarse y cambiar durante toda la vida. Sí, durante toda la vida. Quizá necesite un poco más de práctica, quizá aprenda a otro ritmo, pero sigue aprendiendo. Y eso cambia completamente la conversación porque ya no hablamos de si puedes. Hablamos de si estás dispuesto a intentarlo. La experiencia también es una ventaja. Cuando tienes 20 años probablemente pues tienes más energía. Pero cuando tienes 40, tienes algo que vale muchísimo y es la experiencia. Ya has vivido fracasos, has aprendido, has cometido errores, ya sabes qué cosas no volverías a hacer. Y eso también es una ventaja. Muchas personas creen que empiezan desde cero, pero no es cierto. Empiezan desde la experiencia y eso hace toda la diferencia. Hay sueños que necesitan madurar. A veces pensamos, híjole, si hubiera empezado hace 20 años, tal vez. Pero también puede ser que hace 20 años no hubieras tenido la paciencia, la disciplina, la claridad o la madurez que tienes al día de hoy. No todos los sueños florecen en el mismo momento, algunos necesitan tiempo y no porque estén retrasados, sino porque estaban esperando que tú también crecieras. Quiero contarte otra historia. Es la historia de una mujer de 58 años que decidió abrir un pequeño negocio. 58 años. El problema era que casi todo se hacía por internet y ella apenas si sabía aprender una computadora. Y obviamente que pensó en rendirse. Es que esto no es para mí. Pero decidió hacer algo diferente. Tomó un curso, después otro, le pidió ayuda a su nieta, practicó
todos los días y obviamente que se equivocó muchísimas veces, pero esas mismas veces aprendió. Un año después, era ella quien enseñaba a otras mujeres de su edad a vender por redes sociales. Imagínate, la alumna se convirtió en la maestra. Y cuando alguien le dijo, qué inteligente eres, ella sonrió y respondió, no es inteligencia, es que un día dejé de decir que era demasiado tarde. Qué hermosa respuesta, ¿cierto? El enemigo no es la edad, es el miedo al ridículo. ¿Qué piensas? Es cierto, ¿no? Hay algo que casi nadie reconoce. No nos da miedo aprender. Nos da miedo aprender delante de otros. Nos da miedo hacer preguntas, equivocarnos, sentirnos torpes, que alguien diga, ay, ¿cómo no sabes eso? Pero quiero decirte algo, toda persona que hoy domina una habilidad, algún día fue principiante. Todos empezamos sin saber. Y la diferencia es que algunos aceptaron sentirse incómodos por un tiempo para vivir orgullosos durante muchos años. Imagina tu vida dentro de 5 años. Imagina que hoy decides empezar, no importa qué, lo que sea. Estudiar, ahorrar, hacer ejercicio, abrir ese negocio, aprender otro idioma, escribir un libro, lo que sea. Ahora imagina que pasan 5 años. ¿Cómo sería esa versión de ti? Ahora imagina la otra posibilidad, que no hiciste nada. Y también pasaron 5 años. ¿Cuál de esas dos personas te gustaría ser? Porque el tiempo va a pasar de cualquier manera. El mejor momento para empezar quizá fue hace años, pero el segundo mejor momento sigue siendo hoy. Y hoy todavía está en tus manos. El verdadero riesgo no es empezar tarde, el verdadero riesgo es llegar al final de la vida preguntándote, ¿qué habría pasado si lo hubiera intentado? La edad puede cambiar el ritmo con el que aprendes, sí, pero nunca debería decidir si mereces empezar. El verdadero riesgo no es empezar tarde, es no empezar nunca. ¿Qué sueño has estado posponiendo solamente porque crees que ya no tienes la edad? Tal vez no sea un negocio, tal vez sea algo mucho más sencillo. Tomar clases de pintura, aprender a nadar, viajar, volver a enamorarte, estudiar, aprender a usar la tecnología, comenzar terapia, escribir un libro, simplemente atreverte a vivir una vida más parecida a la que realmente quieres. Porque el miedo siempre encuentra una excusa. Cuando tenemos 20 años el miedo dice, todavía eres muy joven. Cuando tenemos 30 dice, no es el momento. Cuando llegamos a los 40 dice, ya es demasiado tarde. Y cuando pasan los años dice, ¿para qué? Si ya casi termina la vida. ¿Te das cuenta? El miedo nunca se queda sin argumentos. Siempre encuentra una razón para convencerte de esperar un poco más. Por eso el problema nunca es la edad. El problema es creerle al miedo. Te quiero platicar de Roberto. Llegó un momento en el que dijo, ay, si hubiera empezado hace 10 años. Roberto, un hombre de 49 años, quería abrir una cafetería y llevaba más de una década hablando del tema. Y cada año decía lo mismo, el próximo año, cuando tenga más dinero, cuando los hijos crezcan, cuando tenga más tiempo. Y un día un amigo le preguntó, ¿hace cuánto tiempo dices que quieres poner esa cafetería? Y él le dice, como 10 años. Su amigo sonrió y le dijo, entonces hoy no estás 10 años tarde para empezar, estás 10 años a tiempo de dejar de posponerlo. Ese comentario le cambió la perspectiva porque entendió que seguir esperando no iba a hacerlo más joven, solo iba a hacerlo más arrepentido. El arrepentimiento pesa más que el fracaso. Las personas suelen arrepentirse más de lo que nunca intentaron que de aquello en lo que fracasaron. Porque un fracaso puede enseñarte, un fracaso puede hacerte crecer, puede abrirte otro camino, pero un sueño que nunca intentaste siempre deja una pregunta. ¿Y si sí hubiera podido?
Y esa pregunta a veces te acompaña durante años. No tienes que cambiar tu vida en un día. Empezar no significa hacerlo todo mañana. No necesitas renunciar a tu trabajo, ni invertir todos tus ahorros, ni cambiar tu vida de un día para otro. A veces empezar significa algo mucho más pequeño. Inscribirte a un curso, por ejemplo, comprar un libro, mandar un correo, abrir un cuaderno, grabar un primer video, preguntar, investigar, dar un paso, solo uno. Porque los grandes cambios casi siempre comienzan con decisiones muy pequeñitas. Deja de esperar a sentirte listo. Hay otra trampa en la que muchos caemos porque pensamos, cuando me sienta listo, empiezo. Pero la mayoría de las veces, seamos sinceros, la seguridad no llega. Llega después del primer intento, después del primer error, después del primer aprendizaje. Esperar sentirte completamente preparado es como esperar aprender a nadar sin entrar al agua. Simplemente así no funciona. Hagamos algo. Busca una hoja y vas a escribir en 2 columnas. En la primera vas a poner lo que he dejado de hacer porque creo que ya es tarde. Y en la segunda vas a poner ¿cuál sería el primer paso que podría dar esta misma semana? Te repito, en la primera columna vamos a poner lo que he dejado de hacer porque creo que ya es tarde. Y en la segunda, ¿cuál sería el primer paso que podría dar esta misma semana? No el próximo año, no cuando tengas más tiempo, esta semana. Porque muchas veces el primer paso es el único que realmente da miedo. Los demás vienen caminando detrás, no te preocupes. No necesitas tener toda la escalera frente a ti, solo necesitas el valor para subir ese primer escalón. Y ese escalón puede cambiar el rumbo de toda tu vida. ¿Sabes cuál es el regalo más grande que puedes hacerte? No es dinero, no es éxito, tampoco es reconocimiento. Es vivir de una manera que cuando veas hacia atrás no tengas que preguntarte qué habría pasado si lo hubiera intentado, porque esa pregunta puede doler mucho más que cualquier fracaso. Nunca subestimes el poder de un pequeño comienzo porque muchas veces los grandes cambios empiezan con una decisión que parecía insignificante. En el momento tal vez te daba mucho miedo, pero cuando volteas atrás dices, era sencillo. Nunca es tarde mientras sigas vivo. Imagina que tienes 80 años y estás sentado en una mecedora con tu taza de café entre las manos y empiezas a recordar tu vida. ¿Qué crees que pesaría más? ¿Los errores que cometiste? ¿Los sueños que nunca te atreviste a intentar? ¿Qué sería? Creo que muchas veces no le tenemos miedo al fracaso. Lo que realmente nos asusta es descubrir demasiado tarde que sí podíamos. Y la vida no termina a los 40. Hay una idea que me gustaría borrar de nuestra cabeza y esa que dice que después de cierta edad la vida entra como en un modo automático, que ya solo queda trabajar, cumplir, esperar la jubilación y ver pasar los años. No, mientras tengas vida, todavía tienes posibilidad de aprender, de cambiar, de reinventarte, de pedir perdón, de empezar de nuevo, de construir algo que hace unos años te parece imposible, porque la vida no deja de sorprendernos cuando nosotros dejamos de ponernos límites. Quiero terminar con una historia de una mujer de 67 años que llegó a un gimnasio. Entró despacito, vio alrededor. Obviamente, pues había personas mucho más jóvenes, más fuertes, más rápidas, y sintió ganas de irse. Pero un entrenador se acercó y le preguntó, ¿es su primer día? Y ella con una sonrisa toda nerviosa le dice, sí, y también espero que no sea el último. Y un año después esa misma mujer seguía asistiendo 3 veces por semana,
No competía con nadie, no buscaba un cuerpo perfecto, solo quería regalarle más salud a esa mujer que sería dentro de 10 años. Y eso me parece profundamente hermoso porque entendió que nunca era tarde para cuidar de sí misma. Tu futuro te está esperando. A veces pensamos demasiado en la persona que fuimos o en la que deberíamos haber sido y nos olvidamos de alguien muy importante, la persona que todavía podemos llegar a ser. Imagina que dentro de 5 años esa versión futura de ti pudiera enviarte una carta. ¿Qué crees que diría? Tal vez algo como: gracias por empezar aquel día, o gracias por no rendirte, gracias por no dejar que el miedo decidiera por nosotros. O quizá, ojalá hubieras empezado cuando todavía podías. Todavía estás a tiempo de elegir cuál de esas cartas quieres recibir. Hoy quiero dejarte una sola pregunta y ojalá la respondas con el corazón. Si el miedo no existiera, ¿qué empezarías mañana? No pienses en el dinero, no pienses en la edad, no pienses en lo que dirá la gente. Solo responde con honestidad, porque muchas veces esa respuesta señala el camino que llevas años buscando. Nunca es tarde para empezar, recuérdalo. Es tarde cuando dejamos de creer que todavía podemos crecer. Es tarde cuando renunciamos a aprender. Es tarde cuando permitimos que el miedo escriba nuestra historia. Pero mientras tengas un sueño, mientras tengas ganas, mientras tengas vida, todavía hay páginas en blanco esperando ser escritas. Gracias por acompañarme una vez más en Café Entre Nos. Yo soy Erika Ledesma y gracias por regalarme este espacio en tu día. Si este episodio despertó un sueño que habías guardado desde hace años, quiero pedirte algo. No esperes al próximo lunes. No esperes al próximo año. No esperes a sentirte completamente preparado. Da un paso, aunque sea pequeño, aunque nadie más lo entienda, aunque todavía tengas miedo. Porque todos los grandes proyectos comenzaron exactamente igual, con una persona que decidió empezar. Y quién sabe, tal vez dentro de unos años verás hacia atrás y vas a sonreír al recordar que todo comenzó con una decisión que parecía muy pequeña. Gracias por estar aquí, nos escuchamos muy pronto entre risas, reflexiones y una buena taza de café.